17 de noviembre del 2019, una persona de 55 años, residente de la provincia de Hubei, contrajo un virus que provoca fiebre, tos seca y en 1 de cada 5 contagios se presenta dificultad respiratoria. Durante todo este mes, el virus empieza a crecer exponencialmente en la ciudad de Wuhan, capital de Hubei. China comunica a la Organización Mundial de la Salud sobre la alerta sanitaria que están presentando en el país. China bautiza oficialmente al virus como COVID-19. Adjudican el origen del brote a un mercado de pescados de Wuhan, donde vendían para consumo todo tipo de animales exóticos. Muere la primera persona por COVID-19. Confirman que estuvo presente en dicho mercado. China da a conocer públicamente al mundo la secuencia del nuevo virus, para que todos los países se preparen y puedan desarrollar kits de diagnósticos específicos. A partir de esta fecha, empieza a expandirse alrededor de todo el globo. Se reporta el primer caso en Estados Unidos, primer caso en Europa, Francia como sede. La OMS declara alerta sanitaria global. Italia presenta primeros casos de COVID. En un lapso de 20 días, el virus ya le había ganado a Luisito Comunica y se había esparcido por todo el mundo. Los gobiernos de toda América y Europa no reaccionan ante la tremenda crisis venidera. Se disparan los casos en Italia, haciendo el epicentro mundial del virus. Primer caso latinoamericano, Brasil como sede. Se confirma el primer caso de COVID en México. El subsecretario de Salud de México informa en Televisión Nacional que es inútil el uso de cubrebocas. La OMS califica la situación como pandemia mundial. Más de 40 contagios confirmados en el país mexicano y aún así celebra el concierto Vive Latino, con más de 68,000 personas asistiendo ese fin de semana. Fallece primera persona en México. Gobierno mexicano presenta Susana a distancia. El COVID-19 comunica ya había alcanzado a todo el continente americano. México anuncia el inicio de la fase 2. Empieza a propagarse el virus exponencialmente en el país. Se reconoce como pandemia en México y empieza la cuarentena obligatoria. Se suspenden todo tipo de actividades no esenciales. El presidente de México anuncia en Televisión Nacional que no usa cubrebocas. Después de esta fecha, el resto es historia. El presidente de México da positivo a COVID-19 y, por cierto, aún no usa cubrebocas. Por tercer mes consecutivo se cataloga a México como el peor país para vivir durante la pandemia, registrando 2 millones de casos positivos y más de 150,000 muertes. Llega un friazo que te cae en el norte del país, afectando todos los servicios públicos. Se carecen de agua y luz en más de 26 y 32 estados de la República Mexicana. A este cabrón también le dio COVID por no seguir sus propias indicaciones. Estoy terminando de escribir este guión y México sigue valiendo verga. México es el 10º país más poblado del mundo, con una población aproximada de 130 millones de habitantes. Debido a su población tan numerosa, México ocupa el 15º puesto entre los países más ricos del mundo, en base a su PIB nominal. El PIB nominal se refiere a cuánto dinero ganas durante un determinado periodo de tiempo, que por lo regular es cada año. En otras palabras, si los países fueran personas, México gana una alarmante cifra de 1.269 billones de dólares por año. ¿Qué cuánto es esto? Es un chingo. Es decir, solamente habría 14 personas en todo el mundo que ganan más que él. Para que puedas dimensionar mejor estas cifras, aquí tengo una comparación directa con algunas potencias mundiales. México tiene la misma población que Japón, la cual es la tercera economía del mundo. Tiene la población de Francia y de Reino Unido juntas, las cuales son la sexta y la séptima respectivamente. Tiene el doble de habitantes que Italia, la cual es la octava. Y tiene 4 veces más población que Canadá, que vendría siendo la 10ª economía. Sorprendente, ¿cierto? Esto hace ver a México un país fuerte, un país potente, sólido, con mucha seguridad económica, respaldado a una población numerosa, teniendo apertura a ambos océanos, contando con una gran biodiversidad, una gran variedad de recursos naturales. Todo esto aunado a que son vecinos de la primer potencia mundial, de la nación más poderosa del mundo, en términos económicos y militares. Pues nada más alejado que la realidad. Desde su independencia hasta el día de hoy, México se sigue catalogando en países en vías de desarrollo. Una manera algo agradable para nombrar los países tercermundistas. Así que por fin llegamos a la pregunta por la cual posiblemente hiciste clic a este video. ¿Por qué México es el peor país del mundo? Edición COVID-19. En efecto, de los 193 estados soberanos reconocidos por la ONU, México es el que peor ha sobrellevado la pandemia. 193. Pero, ¿por qué este país está siendo exhibido mundialmente como el peor para estar vivo durante la era del COVID-19? ¿Qué tiene de malo México? ¿Cuál es el problema con este país? ¿Por qué no es potencia mundial? ¿Tiene alguna solución? Hoy vamos a responder a estas interrogantes. Pero antes, veamos unos datos importantes. En México hay más de 52 millones de personas que viven en situación de pobreza. Esto quiere decir un 42% de su población total. Es decir, tenemos a toda la población de España y de Uruguay juntas viviendo bajo pobreza. Con referirme a situación de pobreza, son personas que ingresan menos de $82 mensuales.
o 1,637 pesos mexicanos. Personas que tienen carencias sociales, como educación, seguro social, salud, viviendas de calidad, alimentación, pero sobre todo personas que tienen escasez de servicios básicos, como electricidad, agua, gas, internet. Así que te felicito. Si estás viendo este video, probablemente formes parte de los 27.4 millones de mexicanos, de ese escaso 21% de la población total, que no carecen de ninguno de estos servicios ni derechos humanos. Muy probablemente en este momento hay alguien diciendo: no mames, rey, ellos son pobres porque quieren que se pongan a trabajar como nosotros, el dinero no cae del cielo, hay que ganárselo, crack. Y en efecto, mi queridísimo chico Gucci, en parte tienes algo de razón. No obstante, te seguiré poniendo en contexto. México es uno de los 25 países más inseguros del mundo, gracias a su alto índice de criminalidad, donde se generan robos, secuestros y homicidios cada día, perpetuados por los mismos mexicanos, de los que la gran mayoría pertenecen a ese 42% de pobreza. Personas que carecieron, carecen y carecerán por generaciones de las mismas oportunidades y beneficios que tú tienes, tuviste y tendrás. Cabe destacar que de ninguna manera estoy justificando sus actos ilícitos. Deben ser penalizados con todo el peso de la ley por cada crimen que cometan. Sin embargo, ¿de verdad existe justicia en este país? México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o por sus siglas OCDE, con mayor nivel de corrupción, posicionándolo así en el lugar número 124 en el índice de percepción de corrupción mundial, haciéndolo uno de los 50 países más corruptos del mundo, siendo superada por países como Pakistán, Rusia, Honduras, Corea del Norte, Venezuela, Siria. Pura joyita. Por lo tanto, la mayoría de los crímenes cometidos quedan impunes. Debido a lo anterior, México se posiciona en el lugar número 72 en el índice de democracia, haciéndola así una democracia imperfecta, estando solamente a escasos 3 lugares de convertirla en un régimen híbrido, en el cual gobiernan el autoritarismo y la democracia de la misma manera, que honestamente así es el sistema político actual. México es un país que destaca por su nivel educativo, pero por estar en las últimas posiciones. De acuerdo al informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o informe PISA para los compas, México ocupa la posición número 57 de 78 países participantes, donde se evalúa el rendimiento académico en matemáticas, ciencia y lectura. Como bien dijo un filósofo mexicano moderno, la famosa frase, imaginémonos cosas chingonas. Así que te invitaré a hacer este ejercicio mental. Imagínate tener un país en el cual tu educación primaria es de primer nivel, que la brecha que separa tu educación pública con tu educación privada es técnicamente nula. Imagínate que todos esos niños que están creciendo con un alto nivel de preparación se conviertan en jóvenes altamente educados, que en unos escasos años formarán parte de tu sociedad tan numerosa de 130 millones, probablemente más, y que juntos impulsarán el desarrollo y el crecimiento económico de tu país. Imagínatelo, solo imagínatelo. De hecho, es lo único que puedes hacer, imaginártelo. México es el segundo lugar a nivel mundial con mayor índice de obesidad entre su población adulta, abarcando un 33%, y es el primer lugar mundial en obesidad infantil, con un 17%, haciéndola finalmente potencia, tristemente, en este rubro. Las 2 principales causas de muerte en México son enfermedades del corazón y la diabetes, 2 patologías altamente relacionadas con la obesidad. Si a esto le añadimos un virus que afecta directamente a tus órganos, no puede resultar más que en una catástrofe. Y por último, pero no menos importante, la gran influencia que ejerce su tremendo vecino del norte sobre este. A ver, no es ningún secreto que Estados Unidos aún es la gran potencia mundial que controla el mundo, desde hace prácticamente 70 años. Sin embargo, es sorprendente cómo afecta directamente al país mexicano cada uno de los movimientos que éste realiza, tanto económica como socialmente. Como coloquialmente se dice, fungen únicamente como su patio trasero. Dato curioso, Estados Unidos lidera todos los podios, tanto en los Juegos Olímpicos como en la pandemia actual. Son primeros lugares en contagios y muertes por el COVID-19. Y como buen patio trasero, México no se queda atrás. Bueno, metafóricamente sí. Y por cierto, te reto a que adivines quién es el país más obeso del mundo. Exacto. ¿Ahora lo entiendes? ¿Casualidad? No. Sincronicidad. Tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Haciendo una retrospección hasta este punto, ya que finalmente te encuentras en contexto, te pregunto directamente a ti, que estás viendo este video, ¿cuál crees que sea el mayor problema de este país? ¿Qué factores crees que lo han convertido en el peor lugar para estar vivo durante la era del COVID-19? Inseguridad y delincuencia, pobreza, desigualdad, educación pública precaria, discriminación, corrupción, obesidad, influencia americana, todas las anteriores. Te daré 5 segundos para que elijas tu respuesta.
En efecto, cualquier opción que hayas elegido es correcta. Técnicamente, si combinas todas las opciones anteriores, describes perfectamente la mayoría de países de Latinoamérica. No obstante, en esta ocasión nos estamos enfocando únicamente en México, ya que ningún otro país en el planeta tiene todas las cualidades que este posee. La combinación de todos estos factores han logrado que México se encuentre justo en su situación actual. Sin embargo, todo esto se deriva de un gran efecto dominó de casi un siglo que finalmente fue exhibido durante este último año. Desde un punto de vista meramente subjetivo, para tu servidor, el principal problema de este país es este. Tristemente es parte de la idiosincrasia mexicana. Lo observas todo el tiempo. Desayunas, comes y cenas corrupción. Así es, muchos de estos problemas que ni te imaginabas se originan gracias a la corrupción. Al parecer, si no eres corrupto, no eres mexicano. Ahora bien, siendo objetivos, no es algo propio de México, ni de sus ciudadanos. La corrupción es mundial. No hay país que no se salve. ¿Te explico la razón? Esto es porque la corrupción es algo propio del ser humano. Está inmersa en nuestra naturaleza. Es algo que llevamos dentro. Cuando tomamos una decisión que atenta con nuestras propias convicciones, cuando cometemos una falta a nuestros valores sociales y hacia la moral colectiva, cuando infringimos cualquier ley, por mínima que sea, se configura una falta de ética, lo cual es algo muy común que practiquemos diariamente. Sin embargo, cuando esa falta de ética es cometida por algún funcionario público, una persona como tú y yo, que presta sus servicios al Estado, ya se considera un acto de corrupción. Esta acción suele surgir tan orgánicamente como el respirar. Se vuelve algo tan común para el ser humano realizar lo anterior, que muchas personas lo consideran un mal necesario para vivir armónicamente en sociedades. No obstante, este es un pensamiento sumamente desacertado, el cual debemos erradicar por completo. Pero, ¿cómo suprimir algo que está en tu naturaleza? ¿Cómo cambiar una acción que practicas diariamente? ¿Cómo eliminar algo que está bien visto por tus sociedades? ¿Cómo cambiar la forma de pensar de millones de personas? Como ya lo mencionamos anteriormente, México no es un país democrático. Cuenta con un régimen prácticamente híbrido. La política mexicana es un circo. Son de los pocos países democráticos que han elegido como presidente a un asesino, y en la actualidad la mayoría de sus funcionarios públicos son personas que únicamente o poseen cierta influencia en redes sociales o son unos payasos, literalmente. Al parecer, todos sus líderes políticos gobiernan a varios países dentro de uno solo. Cada ciudad, cada estado rema hacia un lado diferente. Cada 6 meses surge ese nuevo Mesías, esa persona que menciona que es el elegido para cambiar el sistema político mexicano. Sin embargo, termina siendo pan con lo mismo. Resultan ser fotocopias de sus predecesores, únicamente mejor color. Y cuando por fin creíste que has encontrado el indicado, lo mismo. Así es la política mexicana, no quiere cambiar. Pero, ¿por qué cambiarían? Tú cambiarías algo en tu corta estancia en esta vida que te funciona perfectamente bien. Y no me malinterpretes, este video no es únicamente para recalcar y criticar la pésima política que tiene este país. La función de este video es para hacerte reflexionar de en dónde se origina el problema, por lo cual finalmente responderé el cuestionamiento principal. ¿Por qué México es el peor país del mundo? Edición COVID-19. El contexto fue largo, pero la respuesta es concisa. Es por tu culpa. Efectivamente, tú que estás viendo este video formas parte directa o indirectamente de esta gran fuga en tu sistema. A ver, es de público conocimiento que el actual gobierno mexicano no ha sabido cómo sobrellevar la pandemia de la manera correcta, y ya ni siquiera políticamente correcta. Han demostrado día con día que carecen de intelecto, de razonamiento y de sentido común. Sin embargo, la razón por la cual México es líder en contagios y muertes es gracias a ti. Así es, tú mexicano, que discriminas a tu propio hermano por su color de piel, por su aspecto físico, por su situación económica o social, por su ideología, por sus creencias, por su género o por su orientación sexual. Tú mexicano que pensabas que el virus no era real y tú era un invento de una teoría conspirativa que viste en TikTok. Tú mexicano que no seguiste los protocolos de salubridad necesarios por carecer de una cultura de la higiene. Tú mexicano que no pudiste ser tolerante con la situación ni empático con la sociedad y tuviste que salir a divertirte a alguna fiesta con tus amigos en plena pandemia. Tú mexicano que eres sumamente egoísta y no te importa nadie más que tú o tu familia. Tú mexicano que estás viendo este video. Lamentablemente, la mentalidad del mexicano es dicotómica, es decir, para ellos todo es o bueno o malo, blanco o negro, chairos o fifís, fresas o nacos, norte o sur, izquierda o derecha. ¿Estás con ellos o estás en su contra? Y esta separación de sociedades ha originado que el país esté donde esté. Sé que habrá alguna persona que esté viendo este video
que no se siente identificada con lo que está escuchando. Hey, y te felicito. Eres una de 130 millones de mexicanos que está intentando hacer un cambio por un bien común. Supuestamente nos encontramos en la etapa de vacunación. Hasta el día de hoy hay 11 vacunas que han sido autorizadas para su uso público internacionalmente. Desafortunadamente, la vacunación va de la mano de los intereses de las potencias mundiales. Únicamente 10 países, que juntos suman el 60% del PIB global, han aplicado 3/4 de las primeras dosis de vacunas administradas. Solamente esos 10 países acaparan más del 75% de las vacunas fabricadas. Te recuerdo que somos 193 países en el planeta. Aproximadamente hay más de 100 países donde nadie ha recibido siquiera una dosis o apenas se ha llegado a administrar alguna de carácter simbólico. Esto es un claro ejemplo de corrupción mundial. Bien dice el refrán, primero mis dientes, después mis parientes. Y si queda algo para el resto de la gente. Nunca habíamos presenciado una división mundial tan profunda, una brecha de injusticia tan enorme que afectase a tantas personas en tan poco tiempo. Es realmente una tragedia lo que ha pasado en el planeta en este último año. Muy probablemente sea la peor situación que vas a atravesar en toda tu vida. Por desgracia, muchas personas, conocidos, amigos, familiares, se nos han adelantado en el camino a causa de esta enfermedad. Muy pronta resignación y abrazo fuerte para todos los afectados. Nos es sumamente difícil, como seres humanos, decirle adiós a un ser querido. Nos rehusamos a su partida pensando que aún no era su momento, y más cuando somos conscientes de que jamás lo volveremos a ver. Nuestro cerebro humano aún es incapaz de comprender millones de cosas en el universo a las cuales estamos sujetas día con día y no podemos controlar. Nos hace tan vulnerables tener conciencia de eso. No obstante, de lo que sí podemos tener control total es de uno mismo, de las acciones que generamos y de todo lo que podemos conseguir trabajando juntos como una misma sociedad. No tenemos conocimiento de cuándo será la próxima pandemia, la próxima guerra, la próxima catástrofe natural. Únicamente estamos 100% seguros que volverá a ocurrir. Y si seguimos separados como sociedades, muy seguramente nos llevará al mismo resultado actual, o inclusive peor. Probablemente ya seas consciente de todos los problemas que está atravesando este país y también buscas un cambio, pero no sabes por dónde empezar. Te invito a intentar revertir por completo cualquier injusticia, cualquier desigualdad, discriminación, egoísmo, todos esos factores banales de los que somos partícipes día con día, porque de ello depende la seguridad, y no únicamente de México, sino de toda la humanidad. Aquí no te diré el típico cliché que el cambio está en uno mismo, eso ya lo sabemos, y si llegaste hasta esta parte del video es porque eres consciente de ello. Aquí te incitaré en que cambies la mentalidad de una persona, porque al final del día, si eso funciona, terminará donde empezó, justo en tu zona. Comparte este video con ese ser humano que quieras ayudar, con ese político, con ese vecino, para que así juntos comencemos un cambio paulatino. Este video es en memoria de todas aquellas personas que se adelantaron en el camino durante esta pandemia. Para esos 190,000 mexicanos, para esas 2,5 millones de personas alrededor de todo el mundo que ya no están con nosotros, para todos aquellos pasajeros que se bajaron en esta estación de tren llamada 2020, que estamos seguros que algún día volveremos a encontrarnos durante otro viaje. Esto es todo por hoy y recuerda,